Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Hoy el Señor nos quiere hablar de un tema un tanto espinoso para algunas personas, pero que es necesario tocarlos porque necesitamos estar en la verdad, necesitamos caminar no en culturas, no en religiosidades, no en establecimientos ni mandamientos de hombres, sino en la voluntad y en la planeación o programación que Dios ha tenido desde un principio sobre los roles de los hombres y las mujeres. Algo bien importante porque en esta época estamos viendo cómo las mujeres se están levantando a llevar la palabra, a pararse en los púlpitos, a trabajar en la obra del Señor. Y muchas personas no están muy de acuerdo con que las mujeres estemos llevando la palabra de Dios. Hoy quiero empezar este mensaje con dos contextos importantísimos que están en Génesis 1, 27, 28 y en Gálatas 3, 26, 28. Dice la palabra de Dios: y Dios creó al ser humano. Está hablando del ser humano, no está hablando de género, ni hombre ni mujer. Está hablando del ser humano. A su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Está diciendo que la imagen y semejanza de Dios no solo está en el hombre, también está en la mujer. A los dos los creó. Y continúa diciendo en el versículo 28, y Dios los bendijo. Está hablando en plural, es decir, bendijo al hombre y a la mujer con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Él le está dando al hombre y a la mujer la misma bendición, la misma capacidad, el mismo gobierno, el mismo poder de sometimiento de la tierra. Y es porque no hemos entendido que si bien vemos hombres y mujeres, o hablamos de pantalones y de faldas, no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu. Es cuerpo del ser humano, es el vehículo de Dios. El hombre por sí mismo no puede gobernar la tierra, o la humanidad, el ser humano no puede dominar por sí mismo la tierra. Lo que vemos hoy en día en el gobierno, en el poder, en esa competencia del dominio de lo que hacemos, es simplemente una cosa humana, carnal, pero no es espiritual. Lo cierto de todo esto es que el espíritu que mora en la humanidad es el que gobierna. Así era como Dios quería hacer las cosas desde un principio. Para eso hizo al hombre, para él, el espíritu que no se ve, se empezara a ver en lo tangible, en lo físico, en lo que podemos tocar, en lo que podemos abrazar. Se pudiera ver a Dios a través de los hombres, obrando a través de los hombres, gobernando a través de los hombres. Mientras el muñequito de tierra que se creó en Génesis 2, que se tomó la tierra y se juntó con el agua y se hizo el muñequito del hombre y de la mujer, perdón, del hombre, porque la mujer salió de la costilla de Adán. Mientras se hizo ese muñequito, sin el Espíritu de Dios, era solo un muñeco de tierra. Lo que le dio vida, lo que lo hizo un alma viviente, fue el soplo, la venida del Espíritu a ese muñequito de tierra. Fue allí donde se convirtió en un ser viviente, en un ser humano, en una persona que llevaba el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para gobernar, para cuidar la tierra, dice Génesis 2:5, para que el hombre cuidara la tierra. Y no está hablando de la tierra que pisamos, está hablando de la tierra espiritual, porque si no todos seríamos sembradores, todos seríamos campesinos, todos estaríamos dedicados a sembrar piñas y papayas. No está hablando de eso, está hablando de la tierra del espíritu. Es allí donde tenemos que concentrar esto. Así que el espíritu, quisiera hacerle la pregunta para aquellos que están en contravía de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere estar haciendo en este tiempo. Yo les quiero preguntar, ¿qué género tiene el espíritu? ¿El espíritu de Dios es un hombre, es una mujer? ¿Qué es? Él no está hablando de géneros en el espíritu. El vehículo puede ser Mercedes, puede ser BMW, puede ser un Renault 4, puede ser una Toyota, puede ser una Prado, puede ser la que sea. Es un vehículo diferente, pero ese vehículo no se puede mover si no hay alguien dentro de él que lo conduzca. Lo mismo sucede
con el Señor. Nosotros somos un vehículo que tenemos voluntad propia y libre albedrío y que tomamos nuestras propias decisiones rebeldes o separados de Dios. Eso es otro tema. Pero lo que Dios quería hacer desde que creó al ser humano era que fuera su vehículo para él poderlo conducir, para él poderse desplazar, para él poder ir de un sitio a otro, para usar su boca, como dice Jeremías, de que sea su portavoz, para poder usar sus ojos, para poder usar sus manos, para poder usar sus pies y poder cumplir su propósito aquí en la tierra. Que todo se volvió al revés, que todo cambió porque entró el enemigo al jardín del Edén, porque el enemigo cambió el plan de Dios cuando empezamos a comer del fruto del bien y del mal, cuando ya dejamos entrar los pensamientos de Satanás. Entonces ya todo cambió, porque Satanás precisamente es el que ha formado todo este desorden. Todo lo ha puesto al revés. Todo lo que Dios creó en Génesis 1 lo ha culturizado, lo ha llenado de religión, lo ha llenado de una cantidad de cosas que nada explican la verdad de Dios. En Gálatas 3, 26 al 28 dice, todos ustedes, todos son hijos de Dios mediante la fe ¿en quién? ¿En el hombre? No, en Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios o el Espíritu de Dios que vive en el hombre. Porque todos, versículo 27, porque todos, quiero hacer énfasis en esa palabra. No está hablando de que mujeres o hombres, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido, o sea, se han vuelto a vestir. Cuando uno es bautizado, es que uno está siendo rescatado de toda esa mentira, de todo ese revés, de todo ese rollo que ha formado el enemigo para desubicar el propósito de Dios y, como decía antes, culturizarlo y llenarlo de religión. Y cuando Dios nos está sacando de eso y habla de revestimiento o de bautismo, no está hablando de meternos en el agua literalmente, como dice el libro de Pedro. Está hablando es de que nosotros tomemos conciencia de lo que nosotros somos, conciencia de lo que es bueno, conciencia de volver a nuestro lugar. Entonces dice que ha sido revestido, quiere decir que cuando está revestido es porque una vez estaba vestido, pero perdió esa vestidura y estamos volviendo a ser revestidos. ¿Quiénes? ¿Solo los hombres? No, todos. Todos, versículo 28. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre. ¿Después de qué? Del bautismo, después de ser revestidos, después de volver al punto original de todo, del Génesis 1, de la creación, del propósito de Dios, de su plan. Vuelvo y leo, ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Todos somos lo mismo en Cristo. Todos somos el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque tú y yo, que somos un muñequito de barro, no caminaríamos, no andaríamos, no haríamos, no pensaríamos, no decidiríamos, no trabajaríamos, no haríamos nada si no tuviéramos el Espíritu, porque el Espíritu es el motor de nuestro cuerpo. El Espíritu es el que nos da la vida. Cuando el Espíritu sale de nosotros es cuando nos vamos a la tierra, volvemos a la tierra y nos comen los gusanos. Así de sencillo es. Pero lo que hay dentro de nosotros no es ni judío, ni griego, ni es esclavo, ni es libre, ni es hombre, ni es mujer. Es simplemente el Espíritu de Dios el que nos mueve. Y el Espíritu de Dios es autónomo y Él decide qué usar. Usted decide si hoy se va para el trabajo en su bicicleta o se va en el Renault 4 o saca el BMW. Usted decide en cuál se va. Y Dios puede decidir porque Él es autónomo. Él es el Altísimo. Él tiene mayordomía. Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Y Él decide qué vehículo usar. Él dice que hasta las mismas piedras las pone a hablar. Él es Dios. Si puso una roca que le diera agua a los israelitas, Él puede hacer cualquier cosa. Así que en el Espíritu no hay ningún género. Se apoyan muchas personas en lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, del 34 al 35, que dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar
que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A los corintios. La gente no puede aplicar un contexto, no es lo mismo una condición o una norma en Estados Unidos que en Colombia. Son dos países totalmente distintos, culturas diferentes, idiomas diferentes, propósitos diferentes, desarrollos diferentes. Está hablando directamente a los corintios. Tenemos que aplicarle hermenéutica a la palabra cuando la estudiamos. Lo que pasa es que la gente no estudia, la gente lee. Y una cosa es la lectura y otra cosa es el estudio. Cuando tú estudias, tú escudriñas la palabra. Y escudriñar la palabra es ir a la profundidad de ella. Y muy claramente él está hablando aquí a los corintios porque hay un tema cultural, un tema de desorden en este momento en la iglesia de los corintios. Y él habla precisamente de que Dios es un Dios de orden. Y él está tratando de poner un orden allí porque las mujeres estaban hablando cosas que no tenían que hablar. Un versículo no hace una doctrina. Es la suma de la palabra la verdad, no un solo versículo. Porque un solo versículo desmentiría la misma palabra. Nosotros nos damos cuenta que el Señor manda que honremos a padre y madre. Sin embargo, encontramos un contexto en el que Él deja a su madre en la puerta y no le permite entrar cuando Él está haciendo una enseñanza y dice, mi madre y mis hermanos son ustedes. La está desconociendo a ella. Entonces, en ese momento podemos decir que Jesús estaba violando la palabra. No, es que todo tiene su momento, todo tiene una estructura. Una casa no se hace de una sola cosa, todo tiene una estructura. Un rompecabezas no se termina con una sola pieza. La suma de las piezas es lo que hace en la figura. La suma de habitaciones y de espacios en una casa es lo que forma la misma casa. ¿Por qué queremos coger un versículo y aplicarlo según nuestra conveniencia y según nuestra religiosidad? De hecho, en este contexto que acabo de leerles de Pablo, que es lo que usan todas las personas para decir que las mujeres no pueden enseñar. En este contexto de 1 Corintios 14, 34, 36, Pablo las manda a preguntar a sus esposos en la casa, esposos que estaban en Cristo, que conocían de la verdad. ¿Cómo le puedes ir a preguntar a tu esposo que es un borracho, que es un adúltero, que es un fornicario, que es un ladrón, que no está en Cristo bajo ningún punto? Le vas a preguntar cosas espirituales. Es decir, el hombre fue diseñado para liderar su hogar, pero no liderarlo en su carne ni en sus pasiones, ni en su lascivia, ni en las cosas que hacen los hombres, algunos hombres hoy en día. Las preguntas que Pablo plantea en el versículo 36 indican que las mujeres estaban actuando de maneras completamente diferentes a las que practicaban otras congregaciones de la iglesia de Dios, otras congregaciones. Claramente el Señor está mostrándonos que le está hablando particularmente a la iglesia de Corintios. Además, sabemos que contribuyeron a un ambiente de caos total, todo lo que las mujeres estaban haciendo. Las palabras finales de Pablo en el capítulo confirman esto, que todo se haga decentemente y en orden. Es como cuando en una empresa se asignan roles o trabajos según la capacidad de cada persona. No todos son gerentes. Hay personas que quieren ser todos caciques, pero ningún indio. Y hay personas que ocupan su labor de gerente, otro el director, el vicepresidente, la secretaria, el mensajero, la señora que sirve los tintos. Todos tienen un trabajo, un rol. Pero en el Señor, ese rol no implica un género. Cualquier persona puede liderar la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra no viene del hombre, del ser humano. La palabra viene directamente de Dios y ese es el problema hoy en día con las iglesias, con las organizaciones religiosas que creen que ellos son dioses y que ellos son la palabra. Y peor aún, las personas que reciben la palabra creen que el pastor es el Dios, que Él es el Señor. Y el pastor no es mi Señor. El Señor
es mi pastor. La palabra tiene que fluir a través de la persona como un vehículo, como un micrófono. Nosotros somos los micrófonos de Dios. Él tiene que fluir a través de la persona. En algún momento que pertenecía a una organización de pastores, que yo era la tesorera, me dolió muchísimo en un almuerzo que teníamos cuando un pastor le decía al otro: yo ya no sé qué enseñarle a la iglesia, ya se me acabó el repertorio. Y el otro le contesta: no te preocupes, yo tengo un cerro de enseñanzas en mi oficina, te las voy a mandar para que las empieces a dar. ¿Eso qué es? Eso no es palabra de Dios. O sea, a Dios se le acabó el repertorio, a Dios se le acabó la palabra, a Dios se le acabó lo que tiene que hablarte, cuando Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y es el principio y el fin. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde termina el propósito y la condición de Dios? Donde empieza la del hombre. Y ese es el problema actual, que vivimos muy de la humanidad, pero no vivimos nada de lo espiritual. Entonces, muchas personas no entienden que tenemos roles y que en algún momento, sin importar el género, necesitamos ponernos de pie y continuar el trabajo para la obra, continuar el plan de Dios, sus sueños, su propósito. Les hablaba de que en una empresa se tienen que repartir roles. ¿Para qué? Para que haya un orden. Cada uno tiene una función. El hombre estaba capacitado para ser el líder y la mujer la ayuda idónea. Pero se vive porque Eva dejó entrar al enemigo al jardín. Ella fue la que pecó, ella fue la que empezó a dialogar con el diablo, y es la verdad. Pero la pregunta siguiente es: ¿dónde estaba Adán? ¿Quién fue el que recibió la orden directa de Dios? Dios no le dijo a Eva: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se lo dijo a Adán. ¿Dónde estaba Adán cuidando a Eva? Y aún así estaba ocupado en el jardín haciendo cosas. ¿Dónde estaba su obediencia cuando Eva fue y le ofreció el fruto? ¿Por qué él lo recibió? Si era el líder. El diablo puede usar cualquier persona. Usó a Eva para hacer caer a Adán. Pero también puede usar a los Adanes para hacer caer las Evas. El mundo está lleno de instrumentos del diablo también. Puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser un hombre, puede ser una mujer. Si usa una serpiente, hoy en día vemos que usa cualquier cosa para el enemigo tergiversar o cambiar el plan de Dios y el propósito de Dios. Entonces, ¿dónde están los hombres que deben liderar nuestros hogares, liderar la oración en casa, sentarse con los hijos, predicarles la palabra? Aquellos que cuidan la salud espiritual de las esposas y los hijos. Se quieren ocupar lugares para los cuales no se está preparado, no se paga un precio, no quieren morir a su carne para poder levantar su espíritu, menguar lo que ellos son para que Dios pueda crecer. El lugar del hombre en el ministerio no está. El lugar del hombre en el hogar no está. Pero la obra, el ministerio, la palabra está en el sometimiento a Cristo. No hay palabra de revelación, no hay palabra a través del Espíritu. No es la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Esos pastores o personas que hacen un mensaje de su carne, de su percepción, eso no le llega a nadie. No le da convicción a nadie. Pero cuando es por el Espíritu el que habla a través de la boca de un hombre o de una mujer, eso es lo que trae convicción, eso es lo que trae arrepentimiento, eso es lo que trae sanidad, es lo que trae liberación, lo que trae restauración. Hay muchas letras muertas caminando por allí, diciendo que llevan la palabra, pero no tienen el Espíritu. Los hombres hoy en día están tan ocupados en sus trabajos seculares, pero su trabajo espiritual, que es el más importante, no lo tienen en consideración. Ni siquiera tienen comunión con Dios. Entonces, ¿desde qué perspectiva va a liderar lo espiritual en su familia o en el entorno o en la obra de Dios? Lo espiritual viene por el Espíritu, obviamente, no por la carne o la percepción humana, ya que los pensamientos de Dios no se parecen a los nuestros, ni sus caminos son como los de nosotros. ¿Cómo voy a conocer los pensamientos de Dios si no tengo comunión con Él? No lo conozco, no soy su amigo.
No tengo un diálogo con Dios, no dependo de Él. La gente anda muy independiente en sus cosas, pero no quiere someterse a Dios, pero sí quiere que se les reconozca. Hay personas que hablan de su ministerio. Ningún ser humano tiene un ministerio. El ministerio es del Señor. Como la empresa no es del gerente, ni del director de ventas, ni del que maneja recursos humanos. La empresa es del dueño. Y hay un dueño aquí único, que es Dios. Y Él es el dueño de los ministerios. Donde te pone a ti, pone a otra persona, me pone a mí, pone a cualquier persona a liderar, a administrar. Pero el ministerio no es de nadie, es solo del Señor. Esos que hablan de esa manera, simplemente, precisamente, son personas que no tienen el espíritu, porque no entienden del que están hablando. Un médico no puede diagnosticar o practicar una cirugía si no tiene conocimiento, si no ha estudiado. No va a entender nada de lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Cómo me va a entrar a un quirófano a operar a alguien de algo que yo no sé? Ni siquiera sé cómo funciona. Asimismo, quien no tiene relación con Dios ni estudia la palabra y se somete a Dios, ¿qué tiene para enseñar o diagnosticar, entre comillas, espiritualmente a los demás? Entonces, si un gerente no funciona en una empresa, entonces, ¿que se caiga, que fracase y se cierren las puertas de la empresa? No. Se reemplaza a ese gerente hasta que llegue alguien capacitado. Y ese alguien no tiene que ser de faldas o de pantalones. Tiene que ser alguien que tenga un conocimiento. Se ha culturizado lo que es espiritual. Dios bendijo al hombre y a la mujer, como vemos en el contexto de Génesis que acabamos de leer. Le dio dominio, le dio lo mismo que le dio al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué le dio lo mismo? Porque él sabía que en algún momento tenía que usar ese vehículo para él poder hacer lo que tenía que hacer. Porque los hombres iban a estar muy ocupados en sus propias cosas. Inicialmente dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por tanto, le daría ayuda idónea. Y la ayuda no es para planchar y lavar solamente, es también para sojuzgar y gobernar la tierra. ¿Y qué haces cuando no tienes ayuda o liderazgo de alguien para una labor? Si la quieres sacar adelante, lo tienes que hacer solo. Cuesta más, pero hay que hacerlo. El orden divino se ha invertido no porque nadie le esté quitando lugar a nadie, es porque sencillamente el que tiene que hacer no hace. No paga el precio, es más importante los placeres, la pasión, el mundo, el adulterio, los amigos, la pornografía, N cosas que estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si usted quiere tener una cosa, tiene que dejar la otra. Si usted quiere ser profesional, tiene que estudiar. Si usted quiere ganar dinero, usted tiene que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que la gente está reclamando? ¿Dejamos morir nuestros niños sin Cristo? ¿Se deben morir las mujeres sin Dios, sin un propósito? ¿Se debe acabar el mundo porque nadie quiere conocer a Dios? ¿Solamente quiere vivir en el mundo y hacer lo que el mundo ofrece? Alguien se tiene que levantar, siquiera uno. Y dice la palabra que el Señor buscó, en Romanos buscó a uno bueno y no encontró a ninguno. Y no dice que está buscando solo los hombres, a uno bueno, alguien bueno. Y si alguien se dispone, quiere morir a su vida, quiere morir a las pasiones, quiere morir a todo, por seguirlo a Él, por hacer su voluntad y por ser un instrumento, gloria a Dios por eso. No importa que lleve faldas o pantalones. Y bendigo a los hombres en este mensaje. De parte del Señor, bendigo a aquellos hombres que saben morir a su carne, que saben morir a sus pasiones, que saben morir a las mujeres de afuera, para honrar y bendecir y cuidar y respetar a sus esposas. Bendigo a esos hombres que son padres en casa, que no solamente pagan porque sus hijos vayan a un colegio, sino que también pagan el precio por trasnochar con ellos, haciendo tareas, enseñándoles lo bueno, corrigiendo sus conductas, involucrándose en el crecimiento espiritual de sus hijos. Porque esos hijos son los que en adelante van a ir a impactar el mundo. Por eso es que el mundo está como está, porque se ha perdido el orden de las cosas, porque ya nadie le enseña a los niños la palabra de Dios.
Y no estoy hablando de religión ni de estar dando bibliazos. Estoy hablando de hablarles la verdad. Verdades como la que el Señor está hablando en este día. Andamos como ciegos, a tientas. Y por eso es que nos vamos al hoyo cada vez. No es un mensaje feminista, es un mensaje espiritual. Estoy muy de acuerdo que la mujer esté en casa, que sea la atalaya del hogar, que cuide de su esposo, que cuide de sus hijos, que tenga su casa en orden. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Y esa sabiduría de esa mujer tiene que venir impactada o reflejada por un hombre que está en Cristo. La palabra de Dios dice muy claramente que la mujer se someta a su esposo, pero también dice que el esposo debe estar sometido a Cristo. Yo no me puedo someter, ninguna mujer que quiere seguir a Dios se puede someter a un borracho, a un adúltero, se puede someter a una persona que está haciendo lo contrario a lo que Dios espera, que está viviendo por su carne y por sus pasiones, pero no está viviendo por Cristo. Es ahí donde hay esa división y la culpa no es de la mujer. Es de aquella persona que tiene la obligación, que tiene el compromiso de liderar, pero no lo hace porque lo único que sabe liderar es su trabajo y las cosas que quiere ver en el mundo. ¿De qué se quejan entonces? ¿De qué estamos hablando entonces? La mujer en Proverbios 31 dice que ella tiene sus negocios, pero que también atiende su casa. Pero ella es una ayuda idónea. Sobre ella no reposa la responsabilidad del hogar. El sacerdote de la casa es el hombre. Y la responsabilidad de proveer para esa casa es del hombre. Porque el hombre representa a Cristo. El hombre es la figura de Cristo en la sociedad, en la familia, en todo. Y Cristo proveía, Cristo enseñaba, Cristo sanaba, Cristo liberaba. ¿Dónde están los dones y talentos que Dios le ha puesto a los hombres? ¿Usándolos afuera? A ver a quién le pasan por encima, a quién van a humillar, a quién van a despojar, a quién van a invitar a la intimidad. ¿Este es el liderazgo? Todo está como está por el pecado. Todo está al revés, no porque alguien quiere servir en lugar del que no quiere. Está al revés por el pecado. Una referencia más clara sobre las mujeres que hablan se encuentra en 1 Timoteo 2:12, versículos que muestran la costumbre y la práctica de la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Las mujeres no hablaban de la misma manera que un anciano o pastor. Pablo dice que deberían ser sumisos, es decir, ejercitar el autocontrol en 1 Corintios 14:34. Se refiere entonces a la ley. Debido a que la ley no contiene una sola declaración como esta, es probable que se refiera a los roles para hombres y mujeres. Dios hizo al hombre ser el líder de la familia y la mujer para ser complementaria. Los hombres y las mujeres son iguales en potencial espiritual. Eso está en Gálatas 3:28 si lo quieres ir a leer. Sin embargo, Dios tiene la intención de ocupar diferentes roles en la familia de la iglesia, al igual que en la familia humana. Él quiere tener un orden, quiere organizar la familia, quiere organizar la sociedad, quiere organizar todo lo que Él ha creado. Así como uno organiza la casa, como organiza la empresa. Por eso le dio un rol al hombre y un rol a la mujer, un rol a los hijos, un rol al pastor, un rol a los de la alabanza. Todo tiene un orden. Pero si alguien en algunos de los departamentos espirituales no funciona, tiene que ser reemplazado por alguien que sí funcione, porque la empresa de Dios no se puede caer. Y yo bendigo en este día a toda mujer esforzada y valiente que se ha levantado, que la han dejado sola con el compromiso de criar a sus hijos, que la han dejado sola de proveer para su familia, que la han dejado sola para levantar la obra del Señor, que la han dejado sola para llevar la palabra. Aquella mujer que no importa que no haya un líder, pero que quiere salvar la humanidad, que quiere hablar algo distinto de lo que se está hablando en el mundo, de llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de libertad, ese mensaje de verdad. Pues yo te bendigo, mujer, en este día. Porque se necesita tener mucha fuerza y valentía, porque sabemos a qué nos enfrentamos. Una vez en una prédica un hombre se levantó y me dijo: yo no estoy de acuerdo en que usted esté predicando. Y yo le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque la Biblia dice que las mujeres tienen que guardar silencio. Y yo le dije: gloria a Dios por lo que me acaba de decir.
este es su púlpito, venga aquí y predíquenos la palabra, porque estamos buscando hombres que cumplan con su labor. Se quedó callado. Y era un hombre que engañaba a su mujer, un hombre que tenía 50,000 cosas escondidas, pero estaba juzgando lo que por bien el Señor estaba haciendo a través de una persona. No importaba que tuviera faldas o que tuviera pantalones. Dios te quiere a ti, quiere a la humanidad, quiere a todo el mundo. Él quiere salvarlos a todos y Él usa el que tenga que usar. Así tenga que usar una piedra para hablar. Así tenga que usar una burra, como usó la burra de Balaam para hacerle entender que estaba en el camino equivocado. Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Lo que al rey le place, eso se hace, dice un salmo. Así que hoy te levanto a ti, hombre, que has sido llamado a liderar tu familia, a liderar la sociedad en Cristo. No en tu carne, no en tus pasiones, no en la codicia, no en el adulterio, no en las mentiras, ni en los escondidijos. Te levanto a ti, que has sido llamado a liderar este mundo, para que tomes tu lugar, pero lo tomes en Cristo. Si quieres pelear por lo tuyo, hazlo. Es tu derecho, pero peléalo desde el Espíritu. No seas una letra muerta. Y a ti, mujer, si no tienes un líder, si no tienes una cabeza representante o una cabeza visible en Cristo, levántate y toma el lugar que Dios quiere que tomes en esta sociedad. Porque esta sociedad se está muriendo. Este mundo se está muriendo por falta de alguien que se levante a decir la verdad, a llevar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo vino a desmentir todo lo que el diablo ha querido hacer. Porque déjame decirte que la guerra que él tiene, la que el enemigo tiene, es con la mujer. Por lo que dice en Génesis 3:15, pondré, está hablándole el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Es una guerra anunciada desde el Génesis 3. Dios lo anunció. Dios le dijo al hombre lo que había perdido, le dijo al hombre lo que tenía que hacer a partir de la caída. Y le habló a la mujer también, pero también le habló a la serpiente, que fue un instrumento que Satanás usó para llevar al hombre y a la mujer al pecado. Entonces, nos damos cuenta que hay una guerra anunciada entre la mujer y Satanás. Y de hecho, ha usado esa caída de la mujer, esa puerta abierta de ella, para enseñorearse de lo que Dios le entregó en el jardín del Edén, conjuntamente con Adán. Y ha desmentido el trabajo de la mujer espiritual. Jesús nació de una mujer. Él había podido nacer o aparecer de cualquier lugar, pero decidió escoger a María, además de ser una mujer comprometida con José. Y antes de casarse con él, porque pudo haber esperado a que María se casara con José y hubiera consumado su matrimonio, pero no esperó a eso. Antes de consumar su matrimonio, cuando todavía ella era soltera y José apenas era su prometido, el ángel se le aparece a María. Y por el poder del Altísimo, ella fue concebida. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces, no usó a un hombre llamado José para que María fuera concebida. Solo fue algo entre Dios, la mujer y el que estaba naciendo como el Salvador. Y vemos también otra etapa en la vida de Jesús, que es cuando Él resucitó. En Juan 20, 11 al 18 está esta porción. Cuando Él resucitó, fue a María Magdalena que se le apareció y la envió a que le diera la buena noticia de su resurrección a los discípulos. No utilizó a más nadie. No utilizó a Juan, a Pedro, a Juan, que era el discípulo amado, pero Él no lo utilizó a él. Fue a María Magdalena, que entre otras cosas dice que ella tenía 7 espíritus. Y les voy a leer lo que dice Juan 20 del 11 al 18. Pero María, está hablando de María Magdalena, se quedó afuera llorando junto al sepulcro.
Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Ya no estaba el cuerpo de Jesús ahí, porque dice donde había estado tiempo pasado. O sea que ya no estaba el cuerpo ahí. Uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Y Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la buena noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Si ustedes leen el capítulo 21, para los que les gusta estudiar la palabra, se darán cuenta que Pedro ya estaba otra vez en sus asuntos, otra vez pescando, cada uno en sus ocupaciones. A ellos se les olvidó por completo lo que Jesús les había enseñado. Pero él supo a quién aparecérsele, porque sabía que a María le importaba lo que había pasado con él. Ella estaba llorando porque no encontraba el cuerpo de Jesús. Y él sabía que ella iba a dar la buena noticia. Dios usa al que sea para cumplir su voluntad. Tenga faldas, tenga pantalones. Estamos viendo niños levantarse hoy día a proclamar la palabra. Y no es que tengan la sabiduría humana, tienen la sabiduría de lo alto, porque Dios los usa, Dios habla a través de sus bocas. Entonces, ¿por qué no puede el Señor usar una mujer? El Señor necesita en este tiempo solamente bocas para Él empezar a hablar, para que la gente recuerde que Él existe, para que la gente escuche la palabra de salvación. Él no necesita a Tomás. Tomás fue el que dijo: hasta no meter los dedos en el costado, yo no voy a creer, le dijo a María Magdalena, cuando ella contenta habló de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿a qué estamos jugando, gente? O somos o no somos, y si queremos ser, hay que pagar el precio. ¿Por qué nos molestamos por los que sí se quieren levantar a proclamar algo diferente? Que no sea guerra, que no sea enfermedad, que no sea pobreza, que no sea maldad. ¿Por qué si alguien quiere cambiar su entorno, por qué se lo vamos a impedir? Si lo único que necesita este mundo es justamente esas personas que cambien la maldad de algunos hombres, de algunas personas, de la humanidad, y cambiarla por bien. Este mundo lo necesita. Y si no entendemos eso, estamos realmente siendo cómplices de una sociedad que está acabando con nuestras generaciones, de una sociedad que está caminando por las órdenes del enemigo. Así que si alguien se cree en derecho porque lleva pantalones, o porque lleva unas faldas, o porque es alguien en desmentir la voluntad de Dios y su propósito y lo que Él quiere hacer a través de sus vehículos, que se levante y que vaya y tenga una discusión con Dios. Él le va a responder. Él le va a mostrar cuál es la verdad. Que el Señor te bendiga a ti, que estás llevando la palabra de Dios, que estás llevando la verdad y que te mantienes firme en sus propósitos, aunque duela, aunque te estorben, aunque te hagan lo que te hagan, pero que te mantienes por el amor a Cristo, por el amor a Dios y por el amor a la humanidad. Muchas bendiciones. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. no es más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí.
muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva.